Cómo cotizar y calcular los materiales de esta construcción en Drywall. El primer paso va a ser medir la distancia de las paredes exteriores. Por ejemplo, acá tengo 6 metros de largo, más 4 metros de ancho, que en total sería 10 metros. Y la altura en este caso es 3 metros. Esos datos lo vamos a ingresar en la plantilla del Excel. Eso lo ingresaremos donde dice paredes exteriores. En largo se pone los 10 metros y en altura los 3 metros. Luego en esta parte también se hará el mismo procedimiento. Se suma el largo, que es 6 metros, más 4 metros de ancho, que en total sería 10 metros. Por la altura en este caso 0.57. Eso también lo ingresamos en el apartado de paredes exteriores. En largo 10 metros y en altura 0.57. Ahora sacaremos las medidas de pared e interiores. Voy a empezar con la pared verde, con Drywall EDH. Esta pared tiene 3 metros de largo y la altura en este caso es 2.40. Esos datos se ingresa en el apartado de paredes EDH. En largo se pone los 3 metros y en altura los 2.40. Ahora la otra pared, por ejemplo, esta tiene planchas estándar por ambos lados, el largo tiene 3.80 y la altura es 2.40. Como solo tiene Drywall estándar, esos datos se ingresa en el apartado de paredes ST, el largo se ingresa a los 3.80 y la altura 2.40. Ahora se sacarán las medidas del techo. Una sola medida nos va a servir tanto para la cobertura, el cielo raso y el piso. El largo es los 6 metros y en ancho 4 metros. Eso se ingresa en el apartado de techos y contrapisos. En largo se pone los 6 metros y en ancho 4 metros. En este apartado de vanos, también se ingresa datos para tener un mejor cálculo de materiales. Se saca la medida del vano de esta puerta, en este caso es 0.80 y la altura 2.10. Como es puerta para exterior, esos datos se ingresan en placa a exteriores. Ancho se pone 0.80 y altura 2.10, cantidad una puerta. Luego las puertas interiores. Como podrán ver, estas puertas se encuentran en paredes estándar. Esas medidas se ingresarían en placas ST. En ancho 0.80, la altura 2.10, por la cantidad en este caso 2 puertas. También se ingresaría las medidas de vanos de ventanas. Son 2 ventanas de la misma medida, el ancho tiene 1.20 y la altura es 1 metro. Eso se ingresaría en placas exterior. Ancho 1.20, la altura 1 metro y la cantidad 2 ventanas. En esta parte los datos de nuestra empresa o también datos como persona natural. Acá se puede cambiar el logotipo o simplemente eliminar. Acá llenamos datos del cliente, por ejemplo para Juan Sánchez. Proyecto ampliación en azotea. Número de cotización. ¿Qué trabajo se realizará? Paredes y techo. ¿Tipo de presupuesto? Puede ser mano de obra o a todo costo. ¿Incluye impuestos? Lo voy a seleccionar que sí. En precio de transporte se pone un aproximado, ejemplo 150. Ahora seleccionamos datos para cobertura y cielo raso. ¿Se utilizará fibra de vidrio? Lo voy a poner que sí. ¿Qué trabajo se realizará en techo? En este caso se selecciona ambos. Material a utilizar en cobertura. Tenemos varios tipos. En mi caso, se está considerando con manto asfáltico. El cielo raso será drywall o baldosa. Voy a seleccionar drywall. Perfil a utilizar en cielo raso puede ser omegas o parantes. Espesor de OSB para cobertura. Voy a poner de 18 milímetros. Separación de tijerales o vigas reticulada. Ejemplo pondré a cada 61 centímetros. Separación de omegas en cobertura.
como es manto asfáltico, se tiene que poner a cada 41 centímetros o 16 pulgadas. Forma de tijerales, tenemos opciones de ancho o largo, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver el modelo. Acá como se puede ver, los tijerales están hechos con el ancho del área, es decir, por el lado de los 4 metros. Entonces acá se selecciona de acuerdo a eso, en este caso es el ancho. Ahora los datos para paredes. ¿Se utilizará fibra de vidrio? Obviamente que sí. Espesor de muros drywall puede ser 9 o 12. Separación de parantes, pondré a cada 61. Forma de emplacado estándar, vamos a ver el modelo. Esta pared, por ejemplo, tiene planchas estándar por los dos lados. Entonces acá pondré dos lados. Forma de emplacado RH. Vamos al modelo, como verán, esta pared es mixta, tiene plancha estándar por un lado, y RH por otro lado. Entonces acá, se selecciona que es mixto con estándar. ¿Qué material se usará para exteriores? Hay varias opciones como Glass Ray, Panel Ray y fibrocemento, en este caso es con Panel Ray negra. Forma de emplacado exterior, por la parte exterior es Panel Ray, y por la parte interna es estándar, entonces se tiene que seleccionar mixto con estándar. En este apartado aumentaremos materiales de forma manual, por ejemplo los esquineros y maderas. Es un poco difícil que el Excel te pueda calcular. Lo que se hace es sumar todas las esquinas que tenemos en el plano, por ejemplo las esquinas de las puertas y ventanas, y toda esa suma se hace la división entre 3, y eso sería la cantidad de esquineros. Para hacerlo más rápido el video, voy a hacer un cálculo aproximado. Ejemplo, en esta puerta tengo 4 esquinas verticales, más 2 horizontales sobre la puerta, ahí sería 5 esquineros. Igual en las ventanas, hay 4 esquinas verticales y 4 horizontales, hay un aproximado de 4 esquineros. Una vez calculado los esquineros, lo vamos a ingresar manualmente en este apartado. Ejemplo, pondré que se necesita 12 esquineros metálicos y 11 esquineros plástico. Se hace lo mismo para las maderas. En las puertas, por ejemplo, entra una madera a cada lado. Allí sería 2 maderas. En las ventanas van madera en la parte arriba y abajo, en algunos casos van en los extremos. Allí, por ejemplo, sería 2 maderas exagerando. Total sería 6 maderas para puerta y 4 para ventanas, en total 10 maderas. En este apartado, también se puede agregar los trabajos adicionales al drywall. Incluye pintura, al poner sí, quiere decir que va a calcular todo lo que es drywall. Metros cuadrados en concreto. Allí pondremos en metros cuadrados todo lo que se va a pintar en concreto, o cualquier otra pared de drywall existente. Un aproximado pondré que tengo 24 metros. Incluye contrapiso, digamos que sí incluye. Electricidad también. Acá se ingresa el número de puntos eléctricos, ejemplo 20 puntos. Incluye cerámico, también vamos a incluirlo. Luego ingresamos en metros cuadrados, ya sea para pisos o paredes, ejemplo, pondré 24 metros cuadrados. Pintura a utilizar, tenemos varias opciones. Tipo de acabados en pintura, hay 3 opciones, yo pondré acabado A1. En esta parte, se ingresan los materiales de electricidad, las cajas rectangulares, cables, tubos, etc. Estos son los costos aproximados de mano de obra, todo lo que está en amarillo se puede modificar. Una vez ingresado estos datos, vamos a la orden de compra. Estos serían los materiales que se utilizará para realizar la obra. Podemos ver la cotización que el Excel nos ha preparado según los datos que hemos ingresado. En la parte para drywall se puede ver que nos detalla qué trabajo se va a realizar. En la primera parte, por ejemplo, dice paredes con drywall ST con aislante termoacústico. Y nos detecta que son en metros cuadrados, la cantidad en metros cuadrados y el precio por metro cuadrado. A mayor cantidad de metros cuadrados, disminuye el costo por metro.
En el ítem 2, por ejemplo, nos dice paredes mixtas con drywall RH y drywall ST. Y también nos detecta en metros cuadrados la cantidad y el costo por metro. Como se darán cuenta, a mayor metrado, menos es el costo por metro cuadrado. En el ítem 4, por ejemplo, nos detecta que son en metros lineales. Dice pared lineal, drywall exterior panel ray, más drywall interior estándar. Cantidad, 10 metros lineales. Esos metros lineales son estos, los 6 metros de largo más los 4 metros de ancho. También nos da el costo por metros lineales. También nos detecta el cielo raso y los tijerales con coberturas. Más abajo los trabajos adicionales como pintura, electricidad, cerámico y contrapiso, más el transporte. Ahora si cambiamos el tipo de cotización a solo mano de obra, vamos a darnos cuenta que los precios por metros lineales también bajan. Y no solo eso, también se modifican datos de la plantilla cotización. En la utilidad aproximada saldrá el monto total de la obra. Este monto es el total que se gastará en materiales. Y esto es el monto total en mano de obra. Acá pondremos aproximados de cuánto es lo que se gastará en personal. Ejemplo, 2 operarios en drywall por 10 días de trabajo. Un ayudante también por 10 días de trabajo. Y así se van llenando estos datos. En esta parte se podrá saber de cuánto es el aproximado que se gastará en personal. Y la utilidad o ganancia que podríamos tener. De acuerdo a eso, podríamos saber de cuánto es el descuento que le podríamos hacer al cliente. Acá en hoja Stock podremos ir actualizando los precios de los materiales según el proveedor. Actualmente están con los precios de Sodimac. Acá en Stock se puede agregar materiales que tengamos en nuestro almacén. En esta hoja se podrá ver los materiales por partidas y con sus precios cada material. También podemos guardar esta cotización dando un clic en este botón. Se guardará con los datos del cliente, el número de cotización y el nombre del proyecto. Ahora, para poder ver la cotización guardada, solo escribimos el número de la cotización en esta parte. Y solo se le da clic en ver esta cotización grabada.